Trajano Potentini, dando continuidad a este tema, que definitivamente es el tema ya principal que está hoy en el debate y que parecería que va a durar mucho. ¿Y por qué no? Ante los cuestionamientos, los puntos encontrados que hay, va a terminar definitivamente en el Tribunal Constitucional, porque no hay un acuerdo y es propio, es natural del neoconstitucionalismo, es decir, la ley de fideicomiso público es una ley orgánica o es una ley ordinaria. Ustedes saben, es la discusión que hay ahora, hay sectores encontrados alrededor de ese tema y nosotros pues vamos a fijar posición desde nuestra óptica en relación a todos estos argumentos que se están dando y a juicio nuestro, que desde ya puedo decirle que es orgánica por lo que nosotros vamos a plantear, es lo que nosotros entendemos. Pero es normal que en tiempos de neoconstitucionalismo la Constitución sea el centro del debate, siempre sobre todos estos temas y más aún con la trascendencia de este mismo. Entonces 2 más 2 no tienen que ser 4, va a depender de la visión, va a depender del enfoque y por qué no hasta de lo que quieran, defender los actores que estén involucrados en todo esto. Yo voy a explicar por qué entiendo que es orgánica y no ordinaria. Primero hay que decirles a ustedes que la Constitución del 2010 pues trajo una nueva clasificación de leyes, los artículos 111, 112 y 113. El 111 habla de leyes de orden público, el 112, que es el que nos ocupa, de leyes orgánicas, y el 113 ya de leyes ordinarias que precisan, si se trata de una ley ordinaria que no tiene esa sobretrascendencia y que no regulan alguna de las materias que señala pues el artículo 112, en esos casos serían entonces la mitad simple, de mayoría simple, de la mitad más 1. Ya para el tema de las leyes orgánicas, pues entonces una mayoría calificada del 66.66%. O sea, las 2/3 partes de los que estén presentes en una y en otra cámara. Tiene que darle ese enfoque, tiene que darle esa legalidad en el Congreso a la hora de la aprobación. Vamos a ver el artículo 112, así que por favor vamos a ponerlo en pantalla para que podamos incorporarlo por lectura, el artículo 112. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico y financiero, el presupuesto. Aquí se le da, o muchos de lo que están planteando en inicio le dan una interpretación gramatical. La Constitución tiene que verse en un sentido sistémico, porque dice el presupuesto, planificación e inversión, la organización territorial, procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa y las materias expresadas o referidas en la Constitución y otras de igual naturaleza. Fíjense que hay una textura abierta, interpretativa, argumentativa de otras de igual naturaleza, entonces no está cerrado ni es una interpretación gramatical, sino que debe ser sistémica. Para pararme ahí en ese punto del presupuesto, planificación e inversión, que dicen, bueno, es parte de un contexto porque gramaticalmente el punto y coma pues no continúa para individualizar uno y el otro. Puede ya pues quitar el artículo. Entonces a lo que quiero referirme, ese artículo habla, por un lado, de función pública. Bueno, el régimen de función pública está considerado, está contenido en esa ley, pero tú pudieras decir, bueno, no es un tema tan estructural, pudiera ser residual, pero está el régimen de función pública, se toca ahí en los fideicomisos públicos. Está también el tema de acceso a la información pública. Bueno, tú dirás también es un componente, pero está derechos fundamentales cuando tú hablas del acceso a la información pública. Pero está también, por otro lado, el tema de la estructura, organización de los poderes públicos, que son quienes hegemónicamente tienen pues ya estas facultades por decreto hacer todo este planteamiento. Pero yo en el fundamento, voy a dejar esos aspectos de un lado, en el que quiero centrarme es inversión pública. ¿Qué es lo que hace un fideicomiso? Es eso, inversión pública. Señores, ¿cómo vamos a decir que no es orgánica una ley de esta trascendencia? O sea, es una mayoría simple, una ley que puede darle facultades extraordinarias a el presidente para la conformación en términos de la administración pública, de desarrollar fideicomisos con patrimonios en los niveles que lo conocemos, como en Pro Pedernales, que ya van 5, 7, 8 mil millones de pesos.
Es lo que escuchaba en el Congreso, que se han venido transfiriendo y que inicialmente 3,000 pesos, que es inversión pública en áreas sensibles, en áreas positivas, como pudiera ser perfecto el turismo. Y vamos a decir que no es una ley orgánica, o sea, eso es una ley simple, es una ley ordinaria, es una ley que no demanda de esa trascendencia. O sea, el fideicomiso es eso. Ustedes ven que se hablaba de un vehículo de inversión, ya no se va a hablar de que es un vehículo de inversión, era la jerga comunicacional. Ustedes verán cómo ese lenguaje se va a ir cambiando, ya no es un vehículo de inversión, ya es un vehículo jurídico, pero es una forma es lo único que hace un fideicomiso. Políticas públicas al tema de colocar inversión. Entonces, por todos los componentes, por la trascendencia, por lo que supone esto, no hay forma de que no sea orgánica. Es planificación, inversión. Eso es lo que se está haciendo, no es más nada. Que tiene la capacidad por todos esos años, 30, 20 años, de comprometer un país, y eso no es objeto de ley orgánica. Si se aprueba, si se concibe así, como ya la aprobaron en la Cámara de Diputados, evidentemente que eso irá al Tribunal Constitucional. A mi juicio, y que es el planteamiento, y ojalá se le dé ese consenso que requiere algo de esta naturaleza, se le dé esa certidumbre, se le dé ese seguimiento y se pueda aprobar con las correcciones que planteó el mismo Ejecutivo y que aprobaron los diputados y otras tantas más, que bien pudieran considerarse ahí, y que se apruebe como se corresponde, que es donde pudieran tener los inconvenientes, porque en el Senado de la República pues tienen esa mayoría calificada. Pero hay que propiciar, hay que procurar el consenso con la clase política, porque a juicio nuestro es una ley orgánica. Esa es nuestra posición y esto es un tema que definitivamente va a seguir en debate. Vamos también a ver, ya en otra parte, lo relativo a la adenda que se aprobara sobre el PRO Pedernales. Así que concluimos ahí para esa otra parte.